Listo, pasamos al siguiente tema muy importante, ¿ya? Números primos absolutos, ¿ya? Número primo o números primos absolutos. Así lo llaman este capítulo porque en la clasificación de los números enteros positivos, este es el número que más llamativo se tiene, ¿no? En sí, este capítulo no debería determinarse o nombrarse como números primos, sino debería llamarse clasificación de los enteros positivos de acuerdo a sus divisores. Y de esos enteros positivos, de acuerdo a sus divisores, una de esas clasificaciones son los números primos absolutos. Entonces empezaremos, ¿no? Pero antes de entrar netamente a números primos absolutos, tenemos que poner esta notita importante, ¿ya? Nota importante. Importantísimo, chicos, porque tenemos que parametrizar nuestro estudio, ¿ya? Por eso les decía, estudio de divisores del número, ¿ya? Entonces ponemos aquí, aunque sea estudio, así, estudio de divisores, ¿ya? De divisores, estudio de divisores, ¿ya? De un número entero positivo, ¿ya? De un número entero positivo, de un número entero positivo, ¿ya? Entero pero positivo. Listo. Entero positivo. Listo, compañeros. ¿Y quiénes son los enteros positivos? Nosotros sabemos, observación importante, ¿no? Profe, nosotros sabemos quiénes son los enteros positivos. Los enteros positivos, este conjunto de números enteros positivos, vayamos aquí, diremos lo siguiente. A ver, 1, 2, 3, 4, 5 y así, ¿no? 6, 7, 8. Entonces, profe, vamos a estudiar estos enteros positivos, ¿ya? Esos son. O sea, vamos a estudiar a estos enteros positivos. ¿Qué quiere decir esto? Únicamente el estudio de divisores está limitado a este conjunto. O sea, solamente vamos a estudiar los elementos de este conjunto. Por eso dicen, estudio de divisores de un número entero positivo. O sea, únicamente un número entero positivo. Y estos números enteros positivos vamos a clasificarlos de acuerdo a su cantidad de divisores. Existen distintas clasificaciones, hijos, ¿ya? De acuerdo a su cantidad de divisores, de acuerdo a la característica de los divisores, pero nuestro prospecto bien claro dice, ¿no? La cantidad de divisores, de acuerdo a su cantidad de divisores, ¿ya? Entonces, divisores, hay un término muy importante que nosotros debemos subrayar aquí. Divisores. Entonces, antes de entrar netamente a la clasificación, nos tenemos que enterarnos el término divisor. Entonces, por eso es que nosotros vamos a poner 1 en este capítulo, divisor. ¿Ya? También ya lo hablamos en divisibilidad. Entonces, el término divisor. ¿Ya? ¿Qué viene a ser este término divisor? Muy importante, ¿no? El término divisor. Entonces, veamos aquí. ¿Ya? Divisor. ¿Qué viene a ser divisor? Entonces, diremos lo siguiente, ¿no? ¿A quién se le dice divisor? Aquel número que divide de manera exacta a un número entero. Entonces, por ejemplo, dice, ¿no? Sea D divisor de N, nota importante, ¿ya? Cuando yo digo que un número es divisor de otro número, por ejemplo, dicen así, sea D divisor, ¿ya? Divisor de N, divisor, perdón, divisor de N, divisor de N,
Entonces, si un número viene a ser divisor de otro número, entonces, ¿qué quiere decir? Que la división de estos dos, o sea, este n entre este d, va a definir una división. ¿Qué división, chicos? Una división exacta. ¿Cierto? Una división exacta. Que la ponemos completo. ¿Ya? Una división exacta. ¿Ya? Una división exacta. ¿Listo? Una división exacta. Donde obviamente el residuo es igual a 0. Entonces, por lo tanto, tenemos, miren, esa división. N entre D, entre ese divisor. Existirá un cociente y un residuo igual a ¿cuánto, chicos? Es igual a 0. ¿Ya? Y un residuo igual a 0. ¿Sí? A este proceso nosotros le llamamos divisibilidad, ¿no? Ya le hemos determinado también eso, ¿no? Entonces se dice divisor de un número a todos aquellos que dividen de manera exacta. ¿Ya? Eso es divisor, donde el intervalo de este divisor, a ver, dividimos nuestra pizarrita, donde el intervalo de este divisor, ¿no?, sea de divisor de n, entonces división exacta, residuo igual a 0, ¿cierto? Donde, y sobre todo, diremos lo siguiente. Donde, amiguitos, este divisor tiene un intervalo. Este es nuestro divisor. ¿Cierto? Y ojito, ese divisor siempre tiene que ser entero positivo. ¿Ya? No se me olviden eso. Donde el intervalo de ese divisor siempre va a ser así. Menor o igual al número a quien está dividiendo. O sea, ese d también podría ser igual a n, sí. Todo número es divisor de sí mismo, obviamente entero positivo. Eso vamos a ver ahorita. Y tiene que ser mayor que 0, porque no existe divisor negativo. El divisor siempre tiene que ser positivo, muchachos. ¿Lo ves? Eso es, amiguitos. ¿De dónde? ¿Verdad? Hay que tener mucho, sobre todo aquí cito, observación importante. Por ejemplo, si n, por ejemplo, es igual a 1, entonces, porque estamos hablando de enteros positivos, entonces los divisores de este número n, o sea, d, ¿cuál es el único divisor de la unidad? Es el 1, el mismo. ¿Verdad? Ah, interesante, profesor. ¿Sí? Entonces tengamos cuidado de eso. ¿Ya? Si n es igual a 1, el único número que divide a 1 de manera exacta es el mismo número. Por eso dicen, la unidad es el único número que tiene un solo divisor. ¿Ya? Entonces, ¿y quién es ese divisor de esa unidad? El mismo profesor. ¿Ya ves? Es eso. Siguiente, 2. En esta observación. Si n es diferente de 1, si n es diferente de 1, o sea, puede ser 2, el entero positivo 2, el entero positivo 3, 4, 5, 6. Entonces, dicen lo siguiente. ¿Perdón?
los divisores de ese n. O sea, ¿qué valores puede tomar este d? Desde 1, ¿no? Así. 1 hasta ahí. Eso es. Entonces, esa es la característica de todo número entero diferente a la unidad. ¿Ya? La característica. Si n es diferente a 1, los divisores de este número que es diferente a 1, ¿qué valores puede tomar este d? Los posibles, el primero 1 y el último el mismo. Entonces, por eso siempre dicen, ¿no? Todo número entero positivo es divisor de sí mismo. Por eso el último divisor va a ser el mismo número. ¿Cierto? La unidad es divisor de todo entero positivo. Ahí está. El primer divisor, ¿quién va a ser siempre? El 1 o la unidad. Y a estos divisores que son distintos a la unidad o a él mismo, digo, diferentes a él mismo, a estos le llaman divisores propios. ¿Cierto? Divisores propios. Y a él mismo, al número mismo, le conocen como divisor impropio. ¿Ya? Divisor impropio. Ahí estamos. Divisores propios, divisor impropio. ¿Me están escuchando? Entonces, mucho cuidado con eso, ¿ya? Todo número, ¿quiénes únicamente tienen esta característica? Todos los números distintos a la unidad. Profe, en todo caso, ¿estaría usted diciendo que la unidad no tiene divisores propios? Sí, ahí está, ¿lo ves tú? Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Ya? Esto ya preguntaron en un montón de exámenes, amigos. ¿Ya? En un montón de exámenes. Entonces, es eso, ¿no? Listo, entonces, observación o nota. Otra observacióncita. Entonces, por lo tanto, tenemos lo siguiente, pues, ya que vamos a estudiar únicamente a los enteros positivos y vamos a clasificar de acuerdo a la cantidad de divisores a los enteros positivos, tenemos que tener lo siguiente, ¿no? Entonces, todos los números enteros positivos en sus divisores tienen las siguientes características, ¿no? A ver, profesor, vamos, miren, por ejemplo, divisores de 1 es el menor número entero positivo, ¿no? El único número que tiene un solo divisor es 1. Divisores de 2. Divisores de 2. ¿Quiénes son los divisores de 2? Son el 1 y el 2. ¿Ya ves? Divisores de 3. Divisores de 3. ¿Quiénes son los divisores de 3? El 1 y 3. Divisores de 4. ¿Ya ves? Divisores de 4 son el 1, 2 y 3. Digo 4 en este caso, ¿no? 4, amiguitos. Divisores de 5. ¿Quiénes son los divisores de 5? El 1 y el 5. ¿Ves? Ahí estamos. Divisores de 1, divisores de 2, divisores de 3, divisores de 4. Y así, profesor, seguimos, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner divisores de 24, por ejemplo. Divisores de 24. 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Siguiente. 6, 8, ¿ya ves? Siguiente, profesor, 12 y 24. Ahí estamos. Divisores, ¿cierto? Esos son los divisores, a eso les llamamos. ¿Por qué cada uno de esos son divisores? Porque dividen, por ejemplo, digo, 4 es divisor de 24 porque a 24 le divide de manera exacta. O sea, cada uno de estos, cada uno de estos números divididos entre 24, entre cada uno de estos va a dar un divisor, una división exacta, ¿ya? Entonces, a eso se llaman divisores. Listo, profesor, entonces, esos son, ¿no? Solamente vamos a estudiar a los enteros positivos. Nuevamente, repito, solo estamos hablando de los enteros positivos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, si nosotros observamos quién es el primer divisor de todo número entero, de todo número entero, el primer divisor siempre va a ser la unidad.
Por eso le dicen a la unidad como divisor universal. Divide a todo entero. Es el divisor universal. Por eso, 1, 1, 1, 1. ¿Y quién es el último divisor? Profe, el último divisor es el mismo. El mismo número. Por eso decimos, profesor, que todo número entero positivo es divisor de sí mismo. ¿Ya? Todo entero positivo es divisor de sí mismo. ¿Qué más, profesor? Nada más, pues, compañeros. Y obviamente, todos aquellos números que son diferentes a la unidad, distintos a la unidad, o sea, n distinto a la unidad, tiene esa característica. ¿Qué cosa van a tener? Divisores propios. Entonces, profe, miren, si ustedes observan, todos estos números tienen esta característica. Todos los números tienen esa característica. Miren, aquí mejor de una vez, ¿ya? Para no estar redundando. Mira aquí. Tiene esa característica. Si ustedes se dan cuenta. ¿Perdón? Todos los números enteros positivos tienen esa característica. ¿Sí? ¿Quién es el primer divisor? La unidad. ¿Y quién es el último divisor? El mismo número. Pero siempre y cuando sí es diferente de uno. Entonces aquí aparece una nota importante. Que más adelante en los ejercicios vamos a hallarlo. Nota importante. ¿Cuáles? Estas dos notitas importantes, ¿no? Estas dos notitas. Y obviamente estos se aplican a dos divisores distintos a la unidad, ¿no? Esas formulitas para números enteros positivos distintos a la unidad. Que la cantidad de divisores propios va a ser siempre igual a la cantidad de divisores del número menos 1. ¿Ya? Y la suma de divisores propios, siempre va a ser a la suma de divisores del número menos el número. ¿Listo? Dos observaciones que solo aplican a números enteros diferentes a quién? A la unidad. A números enteros diferentes a la unidad. ¿Ya? Listo, amiguitos. Entonces, mucho cuidado. Eso es un divisor. ¿Ya? A eso le llamamos divisores. ¿Ya? Eso se viene a decir divisor. ¿Qué cosa es un divisor? Ahí ustedes tienen. Entonces tenemos que enterarnos, antes de clasificar a los enteros positivos, tenemos que entender qué cosa es este término divisor. Si nosotros entendemos bien qué es ese término divisor, no vamos a tener ningún problema. ¿Y a quiénes únicamente estudiamos en sus divisores? A los enteros positivos. Por eso muchos textos también te dicen se limita a los enteros positivos el estudio de divisores. Es totalmente correcto. ¿Ya? ¿Qué más podemos hablar de esta partecita? Nada más, hay observaciones que nosotros ya sabemos respecto a los divisores de un número. ¿Quiénes son los divisores propios? Por ejemplo, me podrían decir, ¿cuántos divisores propios tiene 24? Entonces contarás, pues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A estos les llamamos divisores propios. ¿Ya? Esos son los divisores propios. Y al número mismo, ¿cómo le llamas? Ese es divisor impropio. O sea, lo nombramos como divisor impropio. Eso es un divisor impropio. ¿Ya? No se me olviden eso. ¿Y quiénes tienen únicamente esta característica? Todos los enteros positivos, pero diferentes a la unidad. Listo, amiguitos. Entonces pasemos al siguiente punto, ¿no es cierto? Ahora sí ya podemos clasificar a los enteros positivos. ¿Y cómo los clasificamos? De la siguiente forma. Entonces tenemos, vamos, borramos por aquí. Entonces mucho cuidado, compañeros, ¿ya? Solo vamos a estudiar a los enteros positivos, ¿ya? A los enteros positivos. Entonces sigamos avanzando, ¿ya? Ahora sí ponemos clasificación de números, ¿cierto? Clasificación de los números enteros positivos. Las observaciones que ya hemos hecho en números primos, en divisibilidad de un divisor, entonces hay que tenerlo mucho cuidado, ¿ya? Siguiente.
Entonces ponemos título 2. 1, ¿qué cosa es divisor? Ahora pasamos 2. ¿Ya entendiste qué es divisor? ¿Sí? Listo. Ahora viene clasificación de números enteros positivos. Eso es lo que se viene. ¿Ya? Clasificación. ¿Ya? Clasificación de los números. De los números enteros positivos. ¿Ya? De los números enteros positivos. Listo. ¿Cómo clasificamos este conjunto? Entonces, profesor, hablamos de clasificación de números enteros positivos. Los enteros positivos, amiguitos, se clasifican, ¿ya? 1. 1. Número primo. Número primo. O si no, ¿cierto? Orden, ¿ya? En orden. Primero viene a ser la unidad o el numeral 1, ¿no? La unidad. Listo, chicos. La unidad, ¿cierto? O también conocido como el numeral 1, ¿no? O el numeral 1. Es el único número entero positivo que tiene un solo divisor. ¿Ya? Entonces, podemos poner aquí nota importante. Nota importante. Es el único número entero positivo. Es el único. Es el único número ¿ya? Es el único número entero positivo ¿sí? Es el único número entero positivo que tiene es el único número entero positivo que tiene un solo divisor. ¿Ya? Un solo divisor. ¿Y quién es ese único divisor? Entonces, divisores de 1, ¿verdad? Ahí está. ¿Quién es el único número que le divide de manera exacta a 1? 1. ¿Verdad? Así. Divisores, ¿no? Entonces, ¿cuántos divisores tiene este numerito? Entonces, si nosotros decimos, entonces, observación, si mi número, ¿verdad? Si yo digo así, si mi número es igual a 1, es entero positivo 1, entonces la cantidad de divisores de ese número va a ser pues igual a 1. O sea, de acuerdo a su cantidad de divisores, ¿no? Ahí está. Es el único entero positivo que tiene un solo divisor. ¿Ya? Un solo divisor. ¿Qué más podemos hablar de la unidad? Entonces, profesor, aquí nota, ¿no? Nota importante, ¿no? ¿Tendrá divisores propios? Por eso dicen, ¿no? Estas dos cositas.
¿Tendrá divisores propios? No. El numeral 1 o la unidad en paréntesis la unidad, así también. El numeral 1, la unidad, carece de divisores propios. Carece de divisores propios. ¿Ya? Carece de divisores propios. Siguiente. 2. Siguiente, ¿ya? El numeral 1, la unidad, o la unidad, carece de divisores propios. Todo número entero positivo, aquí viene otro. Todo número entero positivo ¿sí? Todo número entero positivo diferente diferente a la unidad diferente a la unidad tiene divisores propios. Tiene divisores propios. ¿Ya? Ahí estamos. Divisores propios. Siguiente, amigos. Vamos, continuemos trabajando. Eso es la unidad. Es la primera clasificación de los enteros positivos. ¿Ya? La unidad. Algunos también le conocen, sobre todo, o se conoce también, más adelante vamos a ver, número simple, ¿no? Entonces la unidad viene a ser un número simple. Pero no únicamente la unidad, ¿no? A eso le aumentamos a los números primos absolutos, ¿no? Entonces ahí aparecen quiénes son los simples, ¿no? Entonces, veamos lo siguiente. Veamos lo siguiente. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. Pero estamos bien hasta ahí, sí. Esa es la primera clasificación. Clasificación de los números enteros positivos. El 1 o la unidad. Pasemos al 2. ¿Quién es el 2 o la segunda clasificación de los números enteros positivos? Entonces veámoslo, ¿ya? Vamos a determinar nuestra división bien. Entonces, la clasificación de los números enteros positivos. 2, segunda clasificación. ¿Ya? 2, profesor. 2. Es número primo. Número primo. Así le llaman, ¿no? Número primo absoluto. O sea, absoluto, ¿no? ¿Y quién es el número primo absoluto? Es aquel número entero positivo. Es aquel número que el número entero positivo es aquel número entero positivo que tiene exactamente
¿Sí? Es aquel número entero positivo que tiene exactamente dos divisores. ¿Ya? Que tiene exactamente dos divisores. ¿Y quiénes son esos dos divisores? Por ejemplo, se dice número primo absoluto, aunque sea nota o observación, aquí vamos a poner así. ¿Ya? Entonces, observación importante. ¿Ya? Ponemos un número n. Número primo absoluto. ¿Ya? Número primo absoluto. Si n es número primo absoluto, entonces los divisores de este número primo absoluto va a ser igual a la unidad y el mismo. ¿Verdad? Entonces, precisión, ¿no? Solo va a tener dos divisores, exactamente dos divisores. Así como dice, ¿no? No a lo más dos divisores. Cuidado que te digan a lo más dos divisores. Cuidado que te digan por lo menos dos divisores. Términos que nosotros nos podemos equivocar. Dice bien claro, exactamente o solamente dos divisores. Entonces, de acuerdo a la clasificación de los enteros positivos a sus divisores, los números primos absolutos, ¿no? Entonces, ¿quién es ese conjunto de números primos absolutos? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Entonces, por lo tanto, profesor, ¿quién sería el primer número primo absoluto de los enteros positivos? Sería pues el 2. Ese tiene 1 y 2. Siguiente, divisores de 3. ¿Quiénes son los divisores de 3? 1 y 3. ¿Divisores de quién? Divisores de... A ver, el 2, luego el 3. ¿El 4 será primo? No, no. 4 tiene a 3 divisores. Entonces pasamos al siguiente entero. Sería el 5. ¿Ya ves? Entonces, profe, luego ¿quién viene? El 6 no. El 7, profesor. Ahí tenemos, ¿no? A los números primos absolutos. ¿Y por qué les llamamos primos absolutos? Porque tienen exactamente dos divisores. ¿Ya? Dos divisores. Entonces, exactamente dos divisores. Por eso les llamamos números primos absolutos. Entonces, este capítulo se trata más de estudiar estos números, ¿ya? Y hablar de sus características muy importantes que tienen, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos nota importante. Conjunto de números primos absolutos. ¿No? Conjunto de números primos absolutos. Conjunto de números primos absolutos. ¿No? Primos. Conjunto de números primos absolutos. ¿Listo? Conjunto de números primos absolutos. ¿Y quiénes son los números primos absolutos? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Ya? Los números primos absolutos. ¿Listo? ¿Y quiénes son ese conjunto de números primos absolutos? Veamos aquí. Eso es igual a... Vamos.
El menor número primo 2, 3, 5, 7, 11, 13, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿no? Muchos más. Profe, ¿sabré cuál es el último número primo? No. Es un conjunto infinito, ¿ya? Entonces, todos los números primos absolutos van a tener siempre esa característica, ¿ya? Siempre esa característica. Listo, compañero. Eso es un primo absoluto, ¿ya? Primo absoluto, número primo o primo absoluto, así también le conocen, ¿ya? Tengan mucho cuidado de eso. Siguiente, profesor. Hablemos ahora sí de las características de un número primo absoluto. ¿Cuáles son las características de un primo absoluto? ¿Ya? Entonces, veamos, compañeritos, cuáles son, qué características tiene un primo absoluto. Entonces, veamos eso, ¿no? Aquí, nota importante, ¿ya? Notas importantes de los primos absolutos. ¿Quiénes son? ¿Qué características cumplen? Todos esos, ¿ya? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Quién es el único número primo par? Porque los demás, ¿qué son? Impares. ¿Cuáles son los únicos números primos absolutos consecutivos? ¿Sí? ¿Quién es la terna de los números primos impares consecutivos? ¿Perdón? Entonces, nos vamos a enterarnos de esas cositas. A ver, profesor. Pero primero siempre, ¿no? Nota importante. Nota importante. O notas importantes. ¿Listo? Notas importantes. Tenemos lo siguiente. 1. Dice, el conjunto de los números primos es infinito. ¿Es correcto o no? Profesor, el conjunto de números primos absolutos es infinito. Ahora, mucho cuidado, ¿eh? El conjunto de divisores es finito. Divisores de 2, 1, 2. Divisores de 3, 1, 3. ¿Ya? Cuidadito, conjunto de divisores es finito, de un entero positivo. ¿Ya? No estoy diciendo conjunto de divisores es infinito, estoy diciendo el conjunto de números primos absolutos. O sea, ¿quién es ese conjunto de números primos absolutos? ¿Cierto? Ese conjunto de números primos absolutos, aquí está, pues, compañeros. Este conjunto de números primos absolutos es finito o infinito. Es infinito, ¿no? No sabemos cuántos números primos absolutos existen. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Es un conjunto infinito. Ahora, no confundir con conjunto de divisores. El conjunto de divisores de un entero positivo es finito. ¿Sí? Inclusive hemos dicho que hay un único número entero que tiene infinitos divisores. ¿Quién es eso? Es el 0. Entonces, siguiente ponemos, todos los números primos absolutos son impares, ¿no es cierto? A excepción de quiénes. Entonces ponemos, ¿no? Ponemos esto. El único número primo absoluto, el único número primo absoluto. ¿Así, no? El único número primo absoluto. El único número primo absoluto. Y único número primo par. El único número primo absoluto par, aunque se ponemos así, es el 2.
el único número primo absoluto par es el 2. Comita, los demás son impares. Son impares. Mucho cuidado, ¿ya? Es correcto, ¿no? Por ejemplo, si nosotros observamos, ¿qué vamos a decir? El único número primo par, ¿quién es? Es 2. Pues. ¿Y los demás qué son? Impares. Pero con esto no estoy diciendo, algunos interpretamos. ¿Ya? Con esto no estoy diciendo que todo impar es primo, es distinto, ¿no? Todo primo diferente a 2 es impar, correcto. Pero no te estoy diciendo que todo impar es primo. ¿Ya? Cuidadito con eso. Observamos bien eso, ¿ya? Sobre todo coma, los demás son impares, es correcto, ¿no? El único número primo absoluto par es el 2. Los demás son impares. ¿Ya? Tengan mucho cuidado. Siguiente. Siguiente, amiguitos. Siguiente observación muy importante. ¿Cuál es nuestra siguiente observación? Los únicos números primos consecutivos, los únicos números primos consecutivos, los únicos números los únicos números primos, ¿verdad? Los únicos números primos absolutos los únicos números primos absolutos consecutivos ahí viene, ¿no? Los únicos números primos absolutos consecutivos son 2 y 3. Nada más. Los únicos números primos absolutos consecutivos son 2 y 3. No va a haber otro par de consecutivos, 2 y 3. Ahora, impares consecutivos, 3, 5 y 7. Eso se llama la terna de números impares consecutivos. ¿No? Siguiente observación. Siguiente. ¿Perdón? Si P es un número primo absoluto, aquí, este es uno de los manjares también, ¿ya? Si P es un número primo así, si P es un número, ¿cierto? Primo absoluto, entonces hay dos cositas que se cumplen aquí. Dos cosas, ¿ya? Ponemos A, así, A, primer caso. Si este número primo absoluto es mayor que 2, ¿ya? O sea, mucho cuidado, o sea, mayor que 2. ¿Cuál es el primo inmediato mayor a 2? 3. ¿Ya? Si ese primo absoluto es mayor que 2, entonces hay dos posibilidades aquí. Que P sea múltiplo de 4 menos 1 o ese P sea múltiplo de 4 más 1. O sea, ¿qué quiere decir? Si P es mayor, es un primo mayor a 2, entonces entiende, muchacho, cuidado en esto, Esta pregunta, esta nota de los primos viene en un montón de exámenes. Si P es un número primo absoluto, entonces mucho cuidado, P, sobre todo, si P es mayor que 2, hay dos posibilidades. Que ese P sea múltiplo de 4 menos 1 o múltiplo de 4 más 1. O, no estoy diciendo I, múltiplo de 4 menos 1. Por ejemplo, a ver, 3, ¿qué cosa es múltiplo de 4 menos 1? 5. Profe, ¿y por qué no habla del 2? Te estoy diciendo todos aquellos primos
que son mayores a ¿cuánto, chicos? Profesor, ¿primo mayor a cuánto? Primo mayor a 2. Entonces, los primos inmediatos mayores a 2, empezamos desde 3. Múltiplo de 3, múltiplo de 4 menos 1. Si P es 5, múltiplo de 4 más 1. Si P es 7, múltiplo de 4 menos 1. Si P es 11, múltiplo de 4 menos 1. ¿Cierto? Si es 13, múltiplo de 4 más 1. ¿Ya ves? 5, múltiplo de 4 más 1. ¿Ya ves? Entonces siempre, todo primo mayor a 2 va a cumplir la primera o la segunda. Tengan mucho cuidado eso. Vamos a ver. ¿Qué nos dice B? Si este P ya también es mayor a 3. Profesor, si ese P ya también es mayor a 3. O sea, es un primo absoluto mayor que 3. Entonces, si es un primo absoluto mayor que 3, entonces ya también se cumple lo siguiente. Ese P es, ¿qué cosa, chicos? Ese P ya también es múltiplo de ¿cuánto, compañeros? Múltiplo de 6 menos 1, o ese P es múltiplo de 6 más 1. ¿Ya? Tengan mucho cuidado. O sea que ese primo va a ser múltiplo de 6 menos 1, o va a ser múltiplo de 6 más 1. Una de dos. ¿Ya ves? Es eso. Primos absolutos. Siguiente, al final de esto, ahora también te pueden decir, todo número múltiplo de 4 menos 1 será primo. Por eso estoy poniendo solo en ese sentido. Si es un primo que es mayor a 2, entonces cumple eso. Si es un primo mayor que 3, entonces cumple eso. Lo contrario no siempre se cumple. Entonces ponemos aquí, notas, continuamos en esos casos. Lo contrario, ¿ya? Lo contrario, profesor, no siempre se cumple. ¿Ya? Lo contrario no siempre se cumple. Tengan mucho cuidado con eso. Punta. ¿Ya? Entonces, si P es un primo absoluto, cumple eso, en ese sentido. Pero lo contrario no siempre se cumple. Por ejemplo, me van a decir, todo número múltiplo de 6 más 1 es primo. Falso. A ver, por ejemplo, un número múltiplo de 6 más 1 que no sea primo, 25. Un primo múltiplo de 6 menos 1 que no sea primo. A ver, vamos. Por ejemplo, ¿qué, muchachos? Múltiplo de 6, el 35, por ejemplo. Menos 1, ¿no? Entonces, esas son algunas características de los números primos absolutos. Tengan mucho cuidado siempre. Ni bien te hablen de primo, tú tienes que estar imaginando esas cositas. ¿Ya? Entonces, el número primo es aquel número únicamente que tiene dos divisores, ¿no? Entonces, si a mí, por ejemplo, me dicen aquí, aumentemos a todo esto. Profesor, aquí tenemos lo siguiente. Si n es un número primo absoluto, por ejemplo, te pueden poner n, número primo absoluto. ¿Perdón? Número primo absoluto. ¿Perdón? Número primo absoluto. Entonces, sí, entonces, ¿no? Si n es número primo absoluto. Entonces, la cantidad de divisores de este número primo absoluto, ¿cuánto va a ser? 2. ¿Cuántos divisores tiene un número primo absoluto? Siempre va a tener 2. ¿Ya? A eso se dice número primo absoluto. ¿Perdón? Número primo absoluto. Eso es un número primo absoluto. ¿Ya? Entonces, ¿qué más podemos hablar de los números primos absolutos? Hay muchos más, chicos, ¿ya? En las conferencias estamos dando cosas puntuales donde ustedes puedan de repente interpretar de inmediato y tener una idea de qué estamos hablando, ¿ya? ¿Quién es un número primo absoluto y cuáles son las características de sus primos absolutos? Listo, ahora pasamos a hablar de quién, profesor, de los números simples. ¿Quiénes son los números simples? Veamos, a ver.
Entonces, espero que estén entendiendo. Ya sabemos que es un número simple, sobre todo en la unidad. Ahora vamos número primo absoluto. Ahora pasamos a número simple, compañeros. ¿Ya? Y luego pasamos al número compuesto. ¿Ya? Vamos estudiando. De acuerdo a la cantidad de divisores, sí. Estamos clasificando de acuerdo a la cantidad de divisores. Uno tiene un solo divisor, la unidad. Solito se clasifica, ¿no? Aquellos que tienen exactamente dos divisores, ¿cómo les vamos a llamar? El número primo o primo absoluto. Ahora hablamos de quién, profesor. Ahora vamos a hablar de quién, compañeritos, del número simple. ¿Quién es ese número simple? A ver, vamos a ver. ¿Quién es ese número simple? ¿Ya? Entonces, veamos, compañeros. Hablemos del número simple. Ya hemos hablado del número primo o primo absoluto. Entonces diremos, son aquellos números que tienen a lo más dos divisores, dicen, ¿no? Entonces vamos a la tercera clasificación. Clasificación 3. ¿Ya? Tercera clasificación. Entonces, veamos esto. Profesor, número, ¿qué número, muchachos? Número simple. ¿Ya? Número simple. ¿Listo? Ahí tenemos número simple. ¿Y qué es un número simple, no? Es aquel entero positivo es aquel número, ¿ya? Es aquel número entero positivo ¿ya? Es aquel número entero positivo que tiene a lo más dos divisores. Eso. Es aquel número entero positivo que tiene a lo más dos divisores. Profe, a lo más dos divisores, ¿qué entendemos cuando te dicen a lo más dos divisores? Entonces, a lo más dos divisores, o sea, pueden tener, si como máximo dos, mínimo uno, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los números simples? Entonces, observación importante. Si estamos hablando, profesor, de los números simples, entonces estaríamos diciendo que tengan dos, o sea, dos o uno, porque no hay números enteros positivos que no tengan divisores. Entonces, por lo tanto, la conclusión llegamos aquí, pues. ¿Cuál es eso? Entonces, ¿quiénes serían los simples? Es evidente, ¿no? A ver, ¿quiénes serían los simples? Los simples serían, pues, muchachos, el 1 más los números primos. Entonces, profesor, el primer número simple en todo caso sería, pues, la unidad. Claro. Porque dice a lo más dos divisores. Y el siguiente número simple, ¿quién sería, compañeros? Sería, pues, 2. O sea que los simples van a ser el 1 y todos los números primos absolutos, ¿no? Divisores de 3. 1 y 3. Divisores de 5. ¿Quiénes son los divisores de 5? 1 y 5. Divisores de 7. Profesor, ¿no? Ahí están los números. Listo. Esos son a lo más. Y así pueden venir muchos más. Entonces, por lo tanto, aquí viene lo siguiente. Nota, conjunto de números simples.
conjunto de números simples. Conjunto de números simples. ¿Ya? Ahí tenemos. Conjunto de números simples. Interesante, ¿no? ¿Y quién es ese conjunto de números simples? Veamos aquí. Conjunto de números simples. Entonces, el conjunto de números simples es, ¿cierto? Así lo simbolizamos. Entonces va a ser así, pues 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13 y así. ¿Cierto? Otro conjunto infinito. ¿Y quién es el menor número simple? Ya saben, la unidad. Entonces, algunos también dicen los simples, la unidad más los números primos absolutos. Ahí están. Números primos absolutos. ¿Ya? Números primos absolutos. Entonces, observación o nota aquí viene, ¿no? Entonces, algunos tienen, profe, mucho cuidado, ¿no? Entonces, tengan, profe, ahora, nota importante, ¿no? Veamos aquí lo pondremos, ¿ya? Si no, continuamos. Números simples. Esos son los números simples, ¿ya? Número simple. Entonces, veamos ahora aquí. Listo, hasta ahí estamos bien. Números simples. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más es? Hasta ahí estamos totalmente. ¿Ya? Entonces, nota importante. Aquí voy a poner esto. ¿Ya? Nota importante. Nota importante. Los números simples. En los ejercicios vamos a hablar de esto. Cantidad de divisores simples. ¿Ya? Entonces, profe, cantidad de divisores simples es igual siempre a 1 más la cantidad de divisores primos. ¿No? ¿Quiénes son los divisores simples? La unidad más los primos. Eso hay que tenerlo mucho en cuenta. ¿Ya? La unidad, ¿verdad? Más la cantidad de divisores primos. 1 más los primos hacen los simples. 1 más los primos hacen los simples. Tengan mucho cuidado. Siguiente, profesor. Hasta ahí estamos bien. ¿Ya? Hasta ahí estamos correctos. ¿Ya? Siguiente, vamos, seguimos aquí. Entonces, hablamos del número compuesto. ¿Ya? 4. Número compuesto. ¿Y qué cosa es un número compuesto? Veamos. Número. ¿Ya? Número compuesto. Número compuesto. La unidad, número primo y número compuesto. ¿Y quiénes son los compuestos, compañeros? Dice lo siguiente, ¿no? Es aquel número entero positivo, ¿no? Pongamos bien aquí. Es aquel, ¿cierto? Aquel número es aquel número entero positivo, ¿sí? Es aquel número entero positivo que tiene más de 2 divisores.
que tiene más de 2 divisores. Ahí estamos. Ah, ya, profesor. Es aquel número entero positivo que tiene más de 2 divisores. No 2, sino más de 2. Ahí estamos. No a lo más 2, ¿ah? A lo más 2 es muy distinto a que te digan más de 2 divisores. O sea, si yo digo más de 2 divisores, mínimo ¿cuántos? O sea, mínimo 3. Por eso dicen, el menor número compuesto, ¿qué es pues entonces? Número compuesto. ¿Ya? Hablemos de ese número compuesto y del conjunto de números compuestos. Entonces, compañeritos, aquí vienen, ¿no? Divisores ¿de quién? De 4. Por ejemplo, 1, 2 y 4. ¿Cuántos divisores tiene? 3. ¿Más de 2 divisores o no? Sí. Entonces, el menor número compuesto que es el 4. El menor número simple que es el 1. El menor número primo absoluto que es el 2. ¿Ya ves? Vamos empezando a clasificar los números enteros positivos. ¿Ya? Número, sobre todo, divisores. Ahora, divisores de 6. ¿Sobre todo? Profe, el 5 no es pues, el 5 ¿qué cosa es? Es primo. Entonces, el siguiente compuesto al 4 sería el 6, que sería 1, 2, 3, siguiente. Profesor, ¿qué más? 6. ¿Listo? Siguiente número compuesto. Siguiente número compuesto, ¿quién va a ser, profesor? 7 no, 8. ¿Quiénes son los divisores? El 1, el 2, el 4 y el 8. ¿Divisores compuestos de quién? Siguiente compuesto, el 9. Los primeros consecutivos, ¿no? Entonces, profe, ¿quién va a ser? El 1, el 3 y el 9. Y así, muchachos, muchos otros números compuestos. Son aquellos números que tienen más de un divisor, más de 2 divisores. ¿Ya? No más de uno, más de 2. O sea, para que se llame compuesto mínimo deben tener 3 divisores. ¿Ya? Entonces, nota y algunas observaciones de los compuestos. Conjunto de números compuestos. Conjunto de números compuestos. ¿Quiénes son esos compuestos? Entonces diríamos de la siguiente forma. Profesor, conjunto de números compuestos. ¿Listo? Conjunto de números compuestos. El conjunto de números compuestos, el menor número compuesto, 4, 6, 8, 9, ¿cierto? Y así muchos más, ¿no? El 10 también es compuesto, porque es 1, 5 y 10, pues, ¿cierto? El 11 no, el 12 y así, ¿ya? Los números compuestos. También es un conjunto, ¿qué, muchachos? Infinito, ¿no? Es un conjunto infinito. Ahora, a los compuestos también le dicen, sobre todo, números no simples. ¿Ya? Alguna vez esa pregunta de examen vino, ¿no? Entonces, ¿qué observaciones nosotros podemos tener los números compuestos? Entonces, mucho cuidado, ¿ya? Entonces, recordemos, ¿quiénes son? Los números únicamente se van a clasificarse de estas 4 formas. El número primo, sobre todo, o la unidad 1. 2, ¿quiénes serán? Los primos absolutos. 3, los números simples. Y 4, los números compuestos. Aquí nosotros le llamamos número compuesto, ¿ya? Esos son, compañeritos, ¿ya?
Entonces hay que tener bastante cuidado al hablar de un número simple, de un número compuesto, ¿ya? Entonces, cuidado, compañeritos. Ahora, nota importante también, ¿no? Nota importante aquí. Hay otra notita. Vamos a hablar siempre de cantidad de divisores, ¿no? En los ejercicios. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros hablamos de cantidad de divisores compuestos. Vamos a hablar más adelante de eso, ¿ya? Cantidad de divisores compuestos. ¿Qué es lo mismo a decir cantidad de divisores no simples? ¿Ya? Pregunta que alguna vez ya vino en examen. Le están preguntando, ¿cuántos divisores no simples tiene el número? Entonces les estaba preguntando únicamente cuántos divisores compuestos tienen. ¿Ya? Listo, compañeritos. Esa es la primera parte de este capítulo. La teoría de la primera parte. O sea, la primera parte estamos clasificando a los números de acuerdo a sus divisores. ¿Ya? Ahora pasamos a la segunda parte de este videito. ¿Ya? Listo. ¿Qué más, profesor? Creo que eso es todo, ¿no es cierto? Espero que hayan entendido, muchachos. Entonces pasamos a la segunda parte de este video. ¿Ya? Listo, gracias.